Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, acabo de grabar el de Mandalorian, ya lo he editado, lo voy a subir al ratito y digo, venga, tengo tiempo, estoy inspirado, vamos a hablar del deck de Moff Gideon, que a mí personalmente me gusta porque trae un estilo muy distinto a lo que se ha visto en Maldad y me da bastante miedo. Vamos a ver de qué viene este deck. Y como pasó con Mandalorian, ¿qué estilo de juego? No lo sabemos, ¿vale? Vamos a analizarlo un poquito después de que veamos todas las cartas que vienen dentro. Lo que sí tenemos claro es que por lo que hemos visto de Moff Gideon, del líder, parece ser que queremos tener unidades pequeñitas y que vamos a jugar en torno a Overwhelm o Formidable, ¿ok? Vamos a ver si esto es verdad. Repasemos a Moff Gideon, al líder, por si acaso alguien no ha visto todavía de qué va. No está todavía en castellano, no está en español todavía en la web, así que algunas cartitas van a estar en inglés en esta presentación, ¿vale? Bueno, Moff Gideon es verde-negro, tiene una acción que giramos a Moff Gideon y podemos inmediatamente atacar con una unidad que cueste 3 o menos. Además, si con ese ataque estamos atacando a una unidad, ¿vale? La nuestra va a conseguir +1, +0. Claro, mucha gente dijo, ¿y esto yo para qué lo quiero? ¿Yo para qué quiero atacar a una unidad con un +1, +0? Si me lo dieran +1, +0 contra la base, bueno. ¿Cuándo sale Moff Gideon? Cuando controlamos 5 o más recursos. Es un 3-6, ataque ok, pero vida bastante, ¿no? Para cuando sale, vida bastante. Imperial oficial. Tiene Overwhelm, formidable, todo el daño que sobre cuando ataca una unidad va a ir contra la base. Y toda unidad que cueste 3 o menos va a ganar +1, +0. Y tiene Overwhelm cuando ataque a una unidad enemiga. Parece que sé que queremos tener muchas unidades que cuesten 3 o menos para tratar de ir contra la base. Y si me ponen unidades delante, como en teoría quizá consigo más daño, voy a pasar por encima con Formidable y hacer daño directo a la base mientras sigo metiendo presión y controlo un poquito mesa. Yo creo que esa es un poco la idea del deck. A ver si es verdad. La base es una base azul, ni sé cómo se llama, tiene un nombre un poco extraño. Pero bueno, va a ser base común. De hecho, los chicos de Golden Dice Podcast ya han sacado, bueno, se han dado cuenta muy rápido que al parecer no va a haber bases raras en este set 2. Por tanto, todo bases comunes. La pregunta es, y yo creo que sí, ¿todas las bases comunes van a ser de 30 vidas y ya está? Yo creo que sí, ¿vale? Esta es la parte buena y aquí habrá pues gente que estará a favor o estará en contra. La parte buena es que, bueno, ya no va a haber bases en esos slots de los decks, de los sobres, perdón, que en el hueco de raro de legendaria. Yo tengo 3 amarillas y tengo 2 azules y creo que tuve 2 rojas y una la vendí, no, 2 verdes y una la vendí. Entonces, bueno, no te notas raras por tener muchas bases repetidas, no es lo mejor. Por otro lado, yo también creo que esto es una oportunidad muy buena, ojalá, de que los diseñadores del juego, ¿no? Hayan pensado en cómo potenciar que las bases que menos están viendo, que es justamente la de 25 azul, que pone un escudo, y la de 25 amarilla, que pone -4, -0 a una unidad, que se vean bastante más, porque por muchísimo ahora son las unidades raras, las bases raras que menos están viendo. Tech, pues como pasó con Mandaloriano, nos han mostrado aquí una pequeña imagencita, ¿vale? De lo que hay. Si nos fijamos, hay muchísimas S, pero muchísimas, y hay muchos nombres que ya nos suenan. Por tanto, si quitamos las que ya nos suenan, creo que hay más S que en la de mando. La verdad, me atrevería a decir que sí. Vamos a ver si es así. Unidades. Hay cositas nuevas, ¿vale? Teniente en zona de guerra. Coste 1, 2-2, soldado. Solo verde. Así que esta puede ir también con heroísmo. Y con Trooper hay ciertas. Creo que con Trooper hay más cosas que comben con maldad. Justamente el general Tage, que ya lo hemos visto. Porque es del set 1, ¿ves? Ahí está la S de especial, pero es del set 1. Bueno, es un 2-2-2 que cuando lo jugamos le damos una ficha de experiencia a un máximo de 3 unidades soldado. Claro, le damos experiencia, le damos más vida y le damos más poder. Pero sigue teniendo coste 3, que es lo que comba con la habilidad que hemos visto antes de Gideon. Por tanto, potenciamos soldados que son baratitos y Gideon los potencia a la hora de hacer ataques y como está en mesa le da Overwhelm. Por ahí va todo esto. Y entre medias, una carta que dio mucho que hablar. Creo que salió el lunes o no sé cuándo fue. El Dr. Pershing cuesta 2, es azul negra, 0-5, imperial. Acción. Giramos a este señor y infligimos un punto de daño a una unidad aliada. Y robamos una carta a cambio. O sea, a cambio de algo malo, robamos una carta.
algo malo entre comillas, porque si ese +1 de daño se lo damos a una unidad que tiene grit, tiene tesón, pues le estamos dando más poder indirectamente. Si se lo hacemos a alguien que tiene escudo, no recibe el daño, ¿ok? Y seguimos robando carta. No sé si hay que priorizarlo muchísimo, pero que estés robando para seguir buscando unidades pequeñitas, que seguir bajando de la mesa cuando el rival nos la limpie, o cuando nosotros nos estampemos para aprovechar ese overwhelm, seguir robando para tener mucha mano y bajar más. Dr. Pershing creo que es bastante relevante en este deck. Tenemos luego el Incinerador Trooper, que me parece una belleza, ¿no? Muchas veces en los juegos, al menos los de escaramuzas, que son los que más juego yo, todo el tema de los lanzallamas es un problema a la hora de diseño. ¿Cómo lo han hecho aquí? Es un 2-2-2. Imperial Trooper, comba con cositas. Cuando ataca una unidad, hace daño antes que el rival. Es un poquito como Han Solo, ¿vale? Entonces, si el defensor ha sido derrotado, no vamos a recibir daño en contra. Si tiene Overwhelm, encima la unidad nuestra, si derrota la unidad, va a pasar el daño extra y se va a quedar intacta. Ojito, ojito que da mucho miedo. Vanguardia de TIE Forasteros. 2 verde-negro, 2-1. Cuando se juegue, puedes dar una ficha de experiencia a otra unidad que cueste 3 o menos. Es como el Will Leader, ¿vale? O otra de maldad que nunca me acuerdo porque casi no se juega, el TIE Fighter, no sé cómo se llama. El tema que yo le veo negativo es que tienes que haber tenido una unidad previa en la mesa, ¿vale? Porque, o sea, de turno 1 es un 2-1 y ya. Que ni siquiera te permite utilizar acciones de líderes que cueste, entonces, Pero, claro, si te llega un poquito más tarde en la partida, potencias a unidades que cuestan 3 o menos. Lo que comba con la habilidad que tiene Gideon. Así que bien. Y tripulación corsaria, ojito. Ya lo hemos analizado, pero ahora gana otro tipo de valor, ¿no? Coste 2-2-2. Bueno, tiene contrabando, cuesta muchísimo, cuesta 6, o sea, son 4 costes más, pero cuando se juegue usando contrabando le damos 3 fichas de experiencia a esta unidad. Sería un 5-5. Y la unidad sigue costando 2. O sea, aunque nos haya costado más por contrabando, en la cartita pone 2. Por tanto, podemos potenciarla con el Vanguardia de TIE Forasteros u otras cosas y se sigue beneficiando de lo que aporta Gideon, ¿no? Con su habilidad. Me está dando mucho miedo, sinceramente me está dando mucho miedo. Soldado Costero Veterano, 2-3-3, sigue costando 2. Mientras controles al menos 6 recursos, esta unidad recibe +2/+0. Como tenga Overwhelm, nos hace mucho daño. Es curioso que yo no he pixelado la foto, ¿eh? O sea, lo único que está pixelado es el arte de dentro. No sé muy bien por qué ha pasado esto en la web, pero bueno. Teniente de Soldado de las Nieves, 2-2-2, cuando la jugamos hacemos que una unidad imperial ataque. No, perdón, que una unidad ataque. Si es imperial le damos +2/+0. Otra vez, contra la base, es una especie de zoo, ¿no? Como en Hearthstone, un poquito de zoo. Si tiene Overwhelm, boom, para adentro, muchísimo más daño. Guardia de bloque de celdas, 3-3-3 con centinela. No hay mucho más que decir, carta útil que sigue haciendo daño a la base bastante. Soldado oscuro de fase 3. Vale, este ya lo analizamos en el primer vídeo, porque fue uno de los primeros spoilers que salieron. Cuesta 3, verde, negro, 3-3, bien. Tiene centinela, es igual que la que acabamos de ver, pero verde con una mejorita. Y es que cuando se inflija daño de combate a esta unidad, darle una ficha de experiencia a esta unidad, si sobrevive el daño, ¿no? O sea, es decir, si atacamos una unidad, que es lo que nos está pidiendo Gideon, para ganar más daño, ¿no? Que es 4, ganamos un +1, vamos a hacer daño, y encima, si sobrevivimos, recibimos un +1/+1, por tanto, seguimos sobreviviendo, y es un problema que tiene en la mesa el rival, porque encima es centinela, no lo puedo obviar. Ojito, ópera de super láser, 2-1, cuando se derrote, a recursos y encima preparado, carta rotísima, S. Ese que viene del Starter 1 es especial. El cliente, carta que ha salido hoy. Y a ver, ¿cómo lo digo? Hay dudas de que esta carta sea de las más fuertes de todo el juego del set 2, ¿vale? Cuesta 3, azul-negro, 2-5, o sea, estadísticas potentes. Potentes que, claro, nos invita a que quieras sobrevivir mucho. Encima está escudado, va a sobrevivir mucho. ¿Por qué queremos que sobreviva mucho? Porque... Acción. Giramos esta unidad, le damos a una unidad rival recompensa que si lo derrotamos o lo capturamos, curamos 5 de daño a la base. ¿Qué más quiere azul-negro? ¿Qué más quiere control azul-negro? Le estamos dando más curación. O sea, agro va a tener un pedazo de problema con esta unidad que encima está escudado. Quizá Sabina Amarillo o Heroísmo Amarillo, que tiene bastantes saboteadores, puede tratar de lidiar contra esta, pero es que aún así 5 de vida es muchísimo, ¿eh? A mí
me está preocupando un poco esta unidad, la verdad. Más unidades. Caza pesado... Kiraxt. Cuesta 4, es verde, me gusta. 3-3. Un poquito por debajo de las estadísticas, ¿no? De lo que podemos estar esperando. Formidable, Overwhelm. Vamos con todo hacia adelante. Al atacar, puedes agotar otra unidad aliada. Si lo haces, esta unidad recibe +3/+0 para este ataque. Es por esto también que lo que comentábamos antes. Queremos muchas unidades en la mesa para poder, por ejemplo, sacar partido de agoto mi unidad para meterte un +6, o sea, hacerte 6 daños a la base, ¿no? Interesante. Problema, entre comillas, que no podemos utilizar la habilidad de Gideon para darle más poder a esta unidad, ¿no? Bueno, mal, si no estaría un poquito fuerte. Patrulla de sistemas, azul 3-4, que cuesta 4 y centinela. Ya la conocemos, otra vez pixelada el arte. Veterano perspicaz. Esta carta me sorprende muchísimo, me da mucho miedo. Aparece un habitante del mismo planeta que Plo Koon. Cuesta 5, 3-4, es caza recompensas. Cuando se juegue, esta unidad captura una unidad terrestre enemiga que no sea un líder. Solamente por jugarla, le quitamos una unidad al rival, la ponemos por debajo del veterano perspicaz boca abajo y a ver si el rival la recupera. Tanque pirata, este ya la hemos visto, 6, verde-negro, 4-6, lo podemos sacar por contrabando pagando uno más, lo que aporta es un centinela, quizá un poco sobrecosteado, pero podéis llevarlo a contrabando, a recursos y sacarlo por un puntito más de coste. Meter un centinela cuando de verdad lo necesitemos no está mal. Crucero ligero de Gideon, ya lo hemos analizado en el canal, es un 8 negro, es única, obvio. Es un 7-8, estadística es bastante bien, la verdad. Tiene formidable, así que ojito con sacar muchas cosas en el espacio que aparte de limpiar nos van a hacer daño a la base. Y cuando se juegue, si controlamos a Moff Gideon como líder o como unidad, podemos jugar una unidad gratis de maldad que cueste 3 o menos desde tu mano o desde tu pila de descartes. Es una especie de Vader, ¿no? Que no tiene ambush, no tenemos que buscar la unidad, sino que la jugamos desde la mano, que creo que es lo menos óptimo, salvo que de verdad necesitemos, por ejemplo, un centinela y no tengamos todavía la pila de descartes, pues puede ser. Pero lo fuerte es que una unidad de descartes sale a la mesa. Seguimos metiendo presión de rival, como no me quites esta mini unidad, te voy a seguir haciendo daño y daño y daño. Mejoras. Objetivo valioso, ya lo hemos analizado tanto en el vídeo de mando como en otro anterior, y precio a tu cabeza también. Le damos una mejora de coste 1 o coste 2, se la damos a un rival y ganan recompensa. Con una vamos a curar 4 de daño o 6 a una unidad o a la base, dependiendo si es una unidad única a la que se lo hemos puesto. La otra vamos a rampear. Otra mejora, autoridad legal, se lo damos a una unidad aliada y cuando la jugamos, capturamos una unidad rival. Punto. Lo único es que no puede ser líder, bien, obvio, y que tenga menos poder que ella. Por tanto, cuanto mayor poder tenga la unidad a la que se la estamos dando, mucho mejor. Y además, nuestra unidad va a ganar +0, +2. Y estamos dando más supervivencia para que el rival no tenga tan fácil el poder recuperar la unidad capturada. Me parece muy buena, tiene impacto directo para que luego nuestras unidades chiquititas, boom, vayan hacia adelante, quitarnos un centinela o quitarnos algo que nos pueda tradear. Pasamos a los eventos, que si se habrán dado cuenta, los que han visto el deck de Mando tenía muchísimas mejoras, ¿no? Aquí tiene muchas unidades y algunos eventos y algunas mejoras. Flanqueo, coste 1, evento verde. Ataca con 2 unidades de una en una. Vale, de una en una es por si hay sinergias, ¿no? De, bueno, ataco esto y hago que otro gane algún efecto positivo. Flanqueo es como Rebel Assault, ¿vale? Solo que no está limitada a rebeldes, no está limitada a heroísmo y no damos el +1/+1. Perdemos muchas cosas a cambio de que sea un poquito más versátil. Tan versátil que lo puede llevar maldad. Me parece muy buena carta. A su lado, la carta yo creo que va a ser top jugada en todas partes. Intervención oportuna. Era la que podemos, por coste 1, le damos emboscada a cualquier unidad que esté en nuestra mano. Claro, hay que pagar el coste de esa unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaba en el análisis de Hera Verde, que dejo por aquí el link por si quieren ver la guía, claro, le podemos dar emboscada a Kanan, a Zeb, sin necesitar de usar la base verde sí o sí en ellos. Lo que da mucho poder, pero en cualquier deck esto es potentísimo. Y si lo sacamos de contrabando, nos va a costar 2. O sea, uno más. Cartaza. Y si encima os estamos dando unidades que, por ejemplo, tienen formidable, va a tener impacto directo, ¿no? Overwhelm y daño directo contra la base, en este deck en concreto. Confiscar, derrota una mejora. Claro, Mando tiene 1000 millones de mejoras, cartita para quitársela, venga, para molestar. E incluso lo podemos jugar en unidades nuestras que tengan mejoras que les den bounty, ¿no? O sea, para
contrarrestar un poco la estrategia de lo que está haciendo el rival. Cartaza que gana mucho valor para el set 2. Y eventos, seguimos con eventos. Momento de gloria. Madre mía, cuesta 3, le damos a una unidad +4/+4 para esta fase. Claro, no ataca directamente, es la parte positiva. O sea, la parte positiva en el sentido de que es un +4/+4 es preocupante. El rival puede reaccionar, para bien o para mal, ¿no? O sea, si somos nosotros para mal, si es el rival para bien, un Waylay o cualquier cosita. Para ese pequeño zoo, para ir contra la cabeza del rival, contra la base, yo la veo potente, sobre todo como un daño que el rival ya no puede controlar, ¿no? Hemos ido haciendo acciones, a mí me quedan todavía unidades por activar, el rival reclama iniciativa porque ya no tiene nada que hacer o ya no tiene, no sé, está en una arena donde ya no hay modo de que me trade, le doy +4/+4, me quedo tranquilito y ¡bam! Le reviento. Letalidad calculada para quitar unidades. Cuesta 4, azul, negro, ya la hemos analizado. Derrota una unidad que no sea un líder y que cueste 3 o menos. Por cada mejora que tuviera vinculada a esa unidad, darle una ficha de experiencia a una unidad aliada. Muy buena para contrarrestar a los mandalorianos bufados con mejoras. Evento reservistas de remanente, negro o verde, busca un máximo de 3 unidades entre las 5 primeras cartas de tu mazo, muéstralas y róbalas. Y lo siempre, hacia a la parte inferior del deck. Cuesta 4, podemos ganar 3 unidades en nuestra mano. Entre las 5 primeras cartas, lo que nos pide esta carta es ten muchas unidades en el deck para de verdad sacar mucho valor. Esta carta al final es me limpia mesa o me he ido estampando para aprovechar formidable, ¿no? Bueno, pues al final a lo mejor mis unidades han muerto, mi rival ha lidiado con ellas. Evento, me lleno la mano de unidades y sigo bajando, metiendo personas al rival. Cambios, pues lo que dije un poco en la parte de mando. Es muy pronto y creo que empezar a proponer cambios con el set 1 no sería muy justo. Entonces, les invoco para que cuando esté todo el set 2 ya revelado, haré un vídeo justamente desde aquí, ¿no? De cómo mejoraría yo el deck de Gideon con todas las partes del set 2 y por supuesto con cositas del set 1. Y bueno, ¿cómo quiere ser jugado este deck? Pues para mí es un mid-range agro, ¿no? Es mucho de te bajo unidad. Soy muy pesado. Te pongo algo que mis unidades hagan más daño, les mejor estadísticas desde la habilidad de Gideon, con cartas como esa que hemos visto, un +4/+4, con token de experiencia y tratar de aprovechar si no puedo ir contra la base, voy a limpiarte tus unidades y a aprovechar ese formidable o ese overwhelm para seguir haciendo daño a la base. O sea, es un deck que quiere terminar la partida bastante rápido. No siento que sea un agro, creo, como el de Sabine o el de Leia, ¿vale? Aunque es cierto que tiene ese evento de atacar con 2 unidades, que de pronto puede hacer un boost de daño brutal y acelerar mucho partida. No siento que sea igual que esos decks, por eso esa parte de un poquito más midrange. Pero como ven, es mucho de tener unidades baratitas para sacar mucho partido a efectos tanto de Gideon como de otras cartas. ¿Y cómo me protejo? A través de capturar. Si no puedo pasar por encima de ti o no puedo aprovechar de formidable, ¿cómo quito tu unidad? A través de capturar, ¿no? Hay varias cartitas, tanto eventos como unidades, que te capturan una unidad, te la quito y contra la base con el resto de unidades. Es cierto que al tener unidades pequeñitas, vamos a capturar unidades o bien pequeñas, como ese evento, o que van a poder ser recuperadas por el rival bastante rápido porque tienen poquita vida. Pero a lo mejor es suficiente el tiempo que te da ese capturar para seguir haciendo daño y ganar partida. No sé qué les ha parecido este deck. Yo sé que mucha gente decía, Gideon me parece poquita cosa. Pero cuantos más costes 3 potentes, cuantos más eventos mejoras que potencien esos costes 3, Gideon gana valor. Y al final, tener un montón de troopers que aunque cuesten 3, tienen +1/+1, tienen un escudo, tienen formidable, tal, de pronto hay una velocidad ahí que no puede parar otros decks. Y a lo mejor sí necesitamos tener tanta curación, que a mí me está preocupando. Gracias, gente, espero que les haya gustado mucho este deck. He grabado 2 vídeos en el mismo día, los he editado en el mismo día y creo que los voy a subir en el mismo día. Yo creo que sí, para que así cada uno elija si ve uno primero o el otro. Y nada, si quieren ver qué cositas les puede ir a este deck negro-verde, les dejo por aquí el tier list justamente de negro-verde del set 1, para que ya vayan buscando esas cartas que puedan venir muy bien a este deck. Gracias, gente, bonita semana.